La pregunta que nos convoca en este simposio es ¿qué hacemos con un enfermo terminal cuando nos dice que no quiere seguir viviendo? ¿Qué hacemos? Pues sobre todo averiguar qué sufrimiento hay detrás de esa demanda. Cuando alguien dice que no quiere seguir viviendo, muchas veces es porque sufre desde el punto de vista físico, porque hay síntomas que no están controlados, desde el punto de vista emocional, porque está deprimido o no encuentra sentido, que sería un sufrimiento más de estirpe existencial. Primero averiguar qué peso tienen las distintas dimensiones en esa demanda y a partir de aquí escuchar e intentar ayudar. Sí. Los enfermos que están en estado paliativo, ¿qué depresión presentan? Supongo que es un nivel psicológico o una aceptación de la muerte. Pues hay de todo. Lo que sí que hemos visto en las mesas que se han presentado hoy es que la tasa de depresión en la enfermedad oncológica avanzada es más alta que en la población en general. Probablemente porque el enfermo está sometido a más estrés y porque la idea o el pensamiento de la muerte genera también un cierto malestar y favorece esta situación de tristeza y de depresión. Luego también los pacientes muchas veces se encuentran que no disponen de recursos personales para hacer frente a lo que les viene encima, ya sea físico, ya sea emocional o ya sea a nivel sociofamiliar, ¿no? Entonces todo esto influye en un grupo de pacientes muy importante en sentirse más deprimido, ¿no? De ahí que el diagnóstico adecuado y el tratamiento de esta depresión pueda mejorar y pueda cambiar esta demanda de decir yo así no quiero seguir viviendo. Porque un enfermo, ¿qué tiene más miedo? ¿La muerte o la propia enfermedad? Quiero decir, si la depresión es más producto de saberse que se ha terminado o de la propia enfermedad. Yo creo que lo que tenemos miedo todos, y los pacientes así lo verbalizan, es al sufrimiento. No tanto a morir, que en algunos casos supone, como cuando se expresa este deseo, así no quiero seguir viviendo, podría suponer una liberación o un acto altruista de cara a la familia. Lo que tenemos miedo es a sufrir físicamente, dolor, ahogo, a perder la identidad, a no poder participar en la toma de decisiones y a dejar a las personas que queremos. Eso genera mucho sufrimiento y precisa un proceso de adaptación y de gestión de ese sufrimiento que muchas veces no se contempla en los hospitales. Entonces podríamos decir que la persona, por ejemplo, se deprime porque tiene miedo a morir, o sea que no está educada para aceptar que la consecuencia de vivir es morir. No sé si se deprime o desde luego es un pensamiento que evita y que evitamos todos. Nadie se nos ocurre pensar que el verano que viene no podremos hacer vacaciones porque igual no estamos, ¿no? Ni lo pensamos para nosotros ni lo queremos pensar para nuestros seres queridos. Eso yo creo que nos hace sufrir más cuando llega un contratiempo. Y por otro lado nos hace aprovechar menos el momento actual que estamos viviendo, porque con los planes de futuro que a veces se cumplen y a veces no, pues sufrimos mucho. El trabajar en paliativos, desde mi punto de vista, te da la riqueza de poder saborear intensamente el momento presente, porque los pacientes y las familias te hacen consciente de que el mañana pues está ahí, pero como posible, no como realidad. Vivir el presente intensamente, que es lo que tenemos, nos da una libertad y a veces mucha más serenidad. La aceptación, por ejemplo, del final de la vida, de la muerte en definitiva, en personas mayores se desea más, ¿no? Que supongo que en personas jóvenes, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento psicológico? ¿Cómo lo trata usted a un paciente de 30 o 35 o 40 años? Realmente yo creo que hay poco tratamiento para aceptar la muerte cuando tienes toda la vida por delante o podrías tenerla, ¿no? La manera de aproximarnos y de intentar ayudar es estar próximos y estar ahí escuchando las múltiples quejas y la rabia y aceptando que esa persona, para llegar a la aceptación, tiene que pasar por ahí, estar rabioso, estar enfadado, tener problemas de comunicación con su familia, con sus próximos y estar ahí. Esto muchas veces no es tanto de pastillas y de medicamentos, sino de escuchar, aceptar lo que viene del paciente
y decirle que tiene derecho a estar así. Solo en ese proceso de acompañamiento es el propio paciente el que encuentra algunas respuestas a su situación y va encontrando su camino. ¿Es usted partidaria de legalizar la eutanasia o cuidados paliativos ya cubre de una forma elegante ese eufemismo de muerte digna que yo nunca he entendido? La muerte nunca es digna o siempre es digna, depende de cómo se mire, es una de las partes de lo que nos toca vivir, ¿no? A mí la legalización de la eutanasia me da miedo, porque es una puerta abierta a muchas cosas que no son lo que se supone como buena muerte. En este momento, en países como Holanda o como Bélgica, se está hablando de la posibilidad de aprobar la eutanasia para enfermos con demencia que nunca lo han pedido, ¿no? Hay algunos aspectos de este abordaje a la eutanasia que a mí me recuerdan más a los campos de nazis que no a una situación clínica y médica. Hay pacientes que, pese a los mejores cuidados paliativos, siguen deseando morir. Generalmente no se relaciona tanto con enfermedades como el cáncer, como con enfermedades neurológicas en los que la dependencia funcional, la pérdida de autonomía, la pérdida de la capacidad de comunicarse aterra al individuo. Es un problema complejo y es un problema complejo para los médicos que nos han educado para curar, ¿no? Y en todo caso para cuidar, ¿no? Necesita un abordaje serio, pero realmente nosotros en paliativos nos enfrentamos a pocas solicitudes de eutanasia, suelen ser 1 o 2 al año en un contexto de 500, 600, 700 pacientes al año. Yo creo que tenemos que legislar mucho más para toda la población y tal vez un poco menos para una cosa que es absolutamente minoritaria. ¿El Colegio de Médicos piensa igual que ustedes? ¿La mayoría de médicos? No, yo lo digo por secundar, ¿no? O presentar una propuesta. Yo creo que los puntos de vista de los médicos somos muchos y muy variados, serían muy diferentes, ¿no? El código deontológico sí que recoge que el papel del médico ha de ser el de trabajar cuando se puede por curar y cuando no se puede por aliviar el sufrimiento y aproximar y estar cerca de la persona, no abandonarla. Ahora, ¿cómo se entiende el aliviar el sufrimiento? Pues eso también es variado. Yo no sé, no me atrevo a contestar esta pregunta. Ya para finalizar, una persona que tiene creencias religiosas, las que fuere, ¿muere más tranquilo, más en paz que aquel que no tiene ninguna creencia? Depende. En nuestro contexto lo más habitual es encontrarnos personas católicas, en otros países europeos no, pero aquí sí, o en este momento personas musulmanas. Depende de cómo vivan su religión, se deriva mayor o menor tranquilidad. Si pensamos en un Dios que está con los 10 mandamientos a ver cuántos hemos cumplido y cuántos no hemos cumplido, uno se enfrenta a la muerte con terror porque siempre salimos en números rojos, ¿no? Si uno se acerca o tiene la experiencia de la religión como la de un padre que se preocupa y que va a estar ahí atento, más en la línea del Nuevo Testamento, pues es más fácil que uno esté más tranquilo porque sabe que ese padre le va a acoger, ¿no? Con los musulmanes pasa un poco también lo mismo. Cuando uno tiene una visión muy restringida y alguna vez ha bebido alcohol, vive con verdadero remordimiento y pánico el acercarse, ¿no? Cuando uno lo ve desde una visión más amplia de que Alá es bueno, pues también se aproxima más serenamente al momento de morir, ¿no? La angustia depende de la experiencia que ha hecho uno de la religión, no tanto de las normas. ¿Y su experiencia, qué le diría a aquella persona que le han diagnosticado un cáncer no terminal, no se sabe todavía, pero que está en este proceso de la comida de coco que se suele decir? ¿Qué debe hacer? ¿Qué le aconsejaría a usted que debe hacer en todo su proceso, sin llegar a lo mejor a ser terminal en ningún caso? Bueno, la enfermedad o las grandes crisis en la existencia de una persona son momentos que pueden ser grandes oportunidades de revisión, ¿no?
Y lo que nos dicen los enfermos, incluso al final de la vida, ¿no?, es que cambiaron su escala de valores y reorganizaron su vida, ¿no? Yo le diría a la persona que viva la experiencia de enfermedad como una oportunidad de crecer como persona, y el futuro irá llegando, que pregunte cuando tiene dudas, que busque también en asociaciones de pacientes el consejo de otros que le pueden ayudar, animar, escuchar y compartir experiencias, y que siga solicitando de los médicos y de las enfermeras la mejor atención, y que la busque, porque estamos ahí, y si no unos seremos otros. Que piense siempre lo mejor, pero que esté preparado para lo peor. Muy bien. Muchísimas gracias, doctora Nadal. Un placer. Muchas gracias.